Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señoras y señores asambleístas y a todos quienes nos están siguiendo a través de la cuenta de la Comisión de Biodiversidad. A ver, quiero comenzar rápidamente haciendo una recopilación de los puntos a favor que tiene el informe para primer debate. Eh, Primeramente, se hacen una serie de correcciones con respecto a las distorsiones y excesos que planteó la ley presentada por la Defensoría del Pueblo. Creo que el hecho de que la sentencia 253, donde se reconocen a los animales como sujetos de derechos de protección de derechos, es relevante. Sin embargo, la misma sentencia hace mucho énfasis en las limitaciones de estos derechos hacia los animales y que sean entendidos en el ámbito de su especie y el destino que se le da a cada uno de ellos. Creo que esto es importantísimo reforzarlo y entender que los derechos de los animales bajo ningún concepto, dicho en la misma sentencia y que debe ser reforzado en el proyecto de ley ahora hacia el segundo debate, tenga claridad sobre que los derechos de los animales no pueden ser equiparables a los derechos de los seres humanos. Siguiente aspecto que creo que es importante recabar es todo proyecto de ley requiere de un análisis de factibilidad financiera. Análisis de factibilidad financiera que está determinado en el artículo, está determinado por la sentencia 032 del 2021 de la misma Corte Constitucional, análisis que el proyecto original no consta y que hasta la presente fecha no ha sido presentado por quienes les corresponden, en la misma Defensoría del Pueblo o las autoridades competentes, entendiéndose gobiernos autónomos descentralizados con respecto a animales de compañía, entendiéndose autoridad agraria nacional, sea a través de la autoridad misma o a través del ente competente, agrocalidad, para lo que son animales de trabajo u oficio, o animales de experimentación y animales destinados a la consumo e industria. De igual manera, no hay el tema de fauna acuática y marina, cuyo ente competente es el Ministerio de la Producción. El, con respecto al tema de animales silvestres en lo que respecte al Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados en lo que tiene que ver con animales sinantrópicos o plagas. Otro aspecto que creo que vale la pena reforzar y recalcar es la importancia de evitar la sobreregulación que de igual manera en las recomendaciones del informe consta en su literal F, con respecto a que la aprobación de un cuerpo normativo, para la aprobación de un cuerpo normativo, esta legislatura, debe considerar que la sobreregulación puede generar efectos no deseados, como desabastecimiento, contrabando, especulación de precios, mercados ilícitos, economías irregulares, corrupción y proliferación de mercados clandestinos en los que se cumpla en menor medida o probablemente en ninguna los derechos de los animales que se pretenden garantizar. Al imponer demasiadas restricciones, prohibiciones y sanciones, se corre el riesgo de desmotivar a aquellos que intentan cumplir con las normativas, mientras que los infractores habituales pueden continuar al margen de la ley. Y la señorita Estefanía precisamente lo acaba de expresar con respecto a las prohibiciones que se generan con respecto y las sanciones sobre el tema exclusivamente de adopción, que a diferencia de lo que se ha buscado, genera efectos exactamente inversos. Creo que eso es importante reforzarlo. Ahora, ¿qué se nos viene en este informe para segundo debate? Hemos hecho una revisión integral del informe para primer debate, en donde obviamente reforzar los temas en lo que son eh, las especificidades de cada una de las clasificaciones de animales. No se requieren términos, de hecho, no se deben tener derechos u obligaciones o sanciones en términos generales, ya que la misma sentencia determina las especificidades de las distintas clasificaciones sin perjuicio de las especificidades en cada una de las especies. Obviamente no vamos a comparar a un perro con un gato, menos aún una gallina con una vaca. Creo que esos son temas que todavía deben tratarse con un poco, todavía hacen falta. Estaremos presentando algunas de todas estas observaciones, si no todas, a la comisión. Importante reconocer que, como lo he mencionado ya, existe para cada una de las clasificaciones definidas a los animales
Cada una de estas clasificaciones tiene un ente rector y tiene un ente controlador, y ya definidos en el marco jurídico nacional en distintas normas y en distintas leyes. Por ende, crear un comité adicional lo que propendería es a irse justamente a sobre lo que la misma comisión recomienda que no se dé, que es la sobreregulación que aqueja a muchos en el Estado ecuatoriano, y esto ha derivado en problemas desde las mismas antinomias jurídicas que vivimos en el día a día. Es fundamental definir que los animales tienen las clasificaciones y las definiciones, y aquí menciono un poco el tema de las múltiples definiciones que se tienen con todo lo que tiene que ver con fauna marina y acuática, generan más bien confusión en el mismo texto todavía que estamos puliendo para el informe para segundo debate. Eh, Adicionalmente tenía el tema de que hay temas mezclados. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de criaderos de animales, la reproducción, crianza, comercialización de animales se realizará únicamente a través de criaderos autorizados. Obviamente, este artículo 39 en el informe para primer debate hace referencia específicamente a lo que tiene que ver con animales de compañía, no tiene nada que ver con animales de producción o consumo, donde, a diferencia de los animales de compañía, que requieren tener un control, evitar la proliferación, evitar los temas se requiere tener control de poblaciones, en lo que tiene que ver animales de producción, más bien lo que se propende es de la reproducción, precisamente para cubrir los temas de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Nosotros no podemos controlar la reproducción de vacas, sino más bien fomentar la reproducción de vacas, pollos, gallinas, cerdos, que permitan multiplicar el número de animales para poder abastecer adecuadamente y a costos adecuados también lo que tiene que ver con la producción y abastecimiento nacional. El capítulo de transporte. Con respecto al capítulo de transporte, evidentemente es un capítulo que plantea una sobreregulación. Las especificidades en los tipos y tipos de animales y las clasificaciones de los mismos hacen que este capítulo sea inaplicable en muchas de las especies. Por ende, este capítulo está ya regulado en normas para lo que tiene que ver con animales de trabajo u oficio y para lo que tiene que ver con animales destinados al consumo e industria, está ya regulado por agrocalidad. Por ende, es inoficioso y genera inconvenientes ponerlo en una nueva ley cuando ya está claro. Hay que hacer un trabajo muy minucioso en lo que tiene que ver con eutanasia, ya que la eutanasia es un medio que sirve para muchos casos. Y en el literal F, para lo que tiene que ver con animales, y aquí probablemente lo que voy a leer pueda ser un poco conflictivo para algunos, pero lo que plantea la eutanasia en lo que es cuando el animal abandonado, perdido o en estado crítico no haya sido reclamado por un titular debido a una institución, recibido por una institución protectora de animales o adoptado y sobrepase la capacidad de manejo de animales bajo los parámetros del bienestar animal de la institución que lo acoge y otras determinadas de la ley. Esta es una de las causas por las cuales se puede aplicar eutanasia. Entonces, yo creo que esto es un tema importante porque si les estamos dando competencias a los gobiernos autónomos descentralizados y estos requieren de un presupuesto para el mantenimiento, cuidado, bajo los dominios del bienestar animal, creo que en tema de animales de compañía hay que tener mucho tino y ser muy responsables hacia estos animalitos que muchas veces en mal llamados refugios terminan siendo muy maltratados. Creo que este es un tema importante. Con respecto a sanciones, creo que se han corregido muchas. Todavía creo que hay sanciones que deben ser depuradas y eso sí haremos llegar individualmente porque son algunos términos que están pendientes. Y en el informe, bueno, si bien en en el Comité Interinstitucional se hace referencia a gobiernos autónomos descentralizados, eh, nuestra recomendación es la eliminación del Comité Interinstitucional, debido a que ya están todas las competencias adecuadamente definidas, pero en el momento de definición de gobiernos autónomos descentralizados, hacer referencia a que los gobiernos autónomos descentralizados son gobiernos autónomos descentralizados municipales
o metropolitanos y o metropolitanos. No estamos haciendo referencias a las competencias que tienen los gobiernos tanto provinciales y o parroquiales hacia ese respecto. Creo que es importante revisar estos aspectos y sin querer extenderme más bien por el contrario, tratar de ser lo más puntual posible, eh, tener claro que las, esta ley debe propender a buscar un marco normativo claro, corregir las antinomias que ya estamos en confusión en este momento entre gobiernos autónomos descentralizados municipales con respecto a la Autoridad Agraria Nacional, guión agrocalidad, en este momento va a ser la Agencia de Control y Regulación Zoo y Fitosanitario, para más bien propender a tener un buen trato hacia los animales, reforzar los principios de educación en materia de bienestar animal, educación en materia de producción, educación en materia de trabajo u oficio. Creo que esos aspectos sí son relevantes, que muy poco se mencionan en el proyecto de ley, tanto en el original como en el reformado, y fundamentalmente trabajar en los controles de poblaciones de animales de compañía, particularmente, que son los que lamentablemente terminan siendo abandonados muchas veces por tutores que no pueden cubrirlos o que no tienen la capacidad de hacerlo, o por irresponsabilidad pura y dura, y derivan estos en afectando como gatos o perros particularmente ferales en áreas protegidas o en áreas de producción, yéndose en contra de fauna silvestre, fauna de producción y humanos. Recordar claramente que para áreas protegidas hay que mantener una diferenciación muy clara en las regulaciones, particularmente en zonas de protección donde muchas veces el caso particular, y esto el asambleísta Aguas lo conoce mejor que nadie, los animales como lobos marinos, como iguanas, sean terrestres o acuáticas, como un sinnúmero de especies, que conviven en zonas urbanas consolidadas, en las Islas Galápagos particularmente, son animales no solamente silvestres, sino son animales silvestres y además de fauna protegida. Por ende, hay ciertas regulaciones que pueden aplicar a continente, hay ciertas regulaciones que tienen que ser muy bien limitadas y muy bien observadas, así como lo expresó el asambleísta Aguas en el proceso del primer debate, para lo que son las islas y de las islas también hacer una extrapolación a lo que tiene que ver con áreas protegidas en continente. Con esto concluyo, estimado presidente, asambleístas, y confiando que en este proyecto de ley vamos a ir construyendo para beneficio de todos, recordando que el ser humano es el principio y fin de la sociedad y que los animales, si bien son sujetos de derechos, sus derechos no son bajo ningún concepto equiparables a los derechos de los seres humanos. Muchas gracias. Gracias.